casa del Señor. Te invito a que abra su Biblia, por favor. Vamos a el capítulo 1, estamos en Romanos, capítulo número 1, y vamos a seguir hablando acerca de la ley del Evangelio que habíamos iniciado la semana anterior. La semana anterior iniciamos el estudio de la carta a los Romanos y hemos iniciado hablando acerca de la ley del Evangelio. El apóstol Pablo tiene claro que el Evangelio de Jesucristo no se refiere a una vida sin ley, no se refiere a vivir como nosotros nos parezca mejor, o que el Evangelio de Cristo es vivirlo como yo considere. Dice por ahí un estudio de la ética que hay una ética situacional, así como hay una fe situacional también. Y es que nosotros nos vamos a comportar o vamos a tomar decisiones o vamos a tomar acciones dependiendo las circunstancias. Es decir, yo voy a tomar una decisión de comportarme como hijo de Dios si mi salud, si mi integridad no se ve comprometida. Si puedo hacerlo, pues. Entonces, así pareciera ser el cristianismo hoy en día. Así pareciera que nosotros hemos entendido que el cristianismo es una vida sin ley, porque la ley de Moisés ya no está vigente, porque la ley de Moisés ya se cumplió toda en Cristo. Y si bien la ley de Moisés se cumplió en Cristo Jesús, esto no quiere decir que nosotros no tengamos una ley. Vivimos bajo la gracia, y la gracia se vive de acuerdo a la ley de Cristo, porque la Biblia nos enseña que hay una ley. A Jesús le preguntaron por los mandamientos y él mencionó dos, y cualquiera puede decir, solo esos dos son. Es que en ellos vino a condensar, en ellos se condensó todos los mandamientos que nosotros conocemos de la ley de Moisés. Entonces vivir en la gracia implica una ley. Eso es lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Vivir de acuerdo a la fe en Jesucristo es vivir bajo la ley de Cristo. No la de nosotros, no la de una iglesia, no la de una denominación ni la de un pastor. Es la de Cristo. Hay una ley que Cristo tiene. Por eso sus discípulos tomaron a bien cuando preguntaban para seguirlo a Él, ¿qué necesitamos? Y Jesús siempre les daba ciertas directrices. Ahora, entrando ya en el tema, el apóstol Pablo introduce Romanos, repito, presentando a la persona de Cristo y presentándolo como el Mesías y como el Señor, que son las dos cosas importantes que decíamos la semana pasada. El Mesías, porque la salvación está comprometida a Él, y el Señor, porque ese es el estilo de vida que nosotros vamos a llevar, bajo el señorío de Jesucristo. Ahora, desde el versículo número 8, que es donde vamos a retomar el estudio, siguiendo la ley de Cristo, quiero que vea cómo el apóstol Pablo hace el cambio de la introducción del saludo hacia la presentación del deseo que él tiene. Mire lo que dice, por favor, el versículo número 8. ¿Lo tenemos ya? Romanos capítulo 1, versículo número 8. Léalo conmigo, por favor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que Dios añada bendición a su palabra. Entonces, en el reconocimiento que el apóstol Pablo está haciendo de un evangelio con ley, un evangelio con directriz, un evangelio sujeto a las normas que Cristo ha puesto, ahora él inicia esta parte diciendo que da gracias, pero dice a mi Dios mediante Jesucristo. La semana pasada decíamos que la esencia del evangelio y su preponderancia, la razón por la cual es tan poderoso o lo más poderoso, es porque proviene de Dios. Dice que el evangelio de Dios, que fue prometido y dicho por los profetas, dice desde antes. Es decir, la eternidad del evangelio era lo esencial. Y en este versículo, cuando él dice mi Dios mediante Jesucristo, el apóstol Pablo está entendiendo que la vida o la ley que es del evangelio solo se puede vivir a través de la obra redentora de Jesús, es decir, todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador.
Nadie puede experimentar la ley del Evangelio si no es a través de la obra redentora de Jesucristo. Mientras la obra redentora de Jesucristo no aplique en nuestra vida, difícilmente la persona va a comprender, no a vivir, eso mucho menos, ¿verdad? Pero no va a poder comprender cuál es la ley del Evangelio, si no está bajo la obra redentora de Jesús. Por eso dice, mi Dios mediante Jesucristo. Cuando menciona a mi Dios, es la autoridad que tiene y por la obra redentora de Jesucristo. Entonces la ley del Evangelio procede para nuestra vida mediante la obra redentora de Jesús. Por eso es que aquí lo que vamos a hablar es acerca de esa salvación gloriosa. Es que nosotros estamos en respuesta a una salvación aquí, no estamos en otra cosa. Yo no estoy aquí en respuesta a mi necesidad material, por ejemplo. Yo estoy aquí en respuesta a la obra redentora de Jesús en mi vida. Porque ya sea que nos llame a predicar bajo techo o a la luz de la luna, yo estoy llamado a responder a la obra redentora de Jesucristo, no a mis deseos, no a mis ideales, no a mis metas o a mis sueños, sino a la obra redentora de Jesús. Esa es la respuesta que nosotros damos. Entonces la esencia, decíamos, es que es eterno, que viene de Dios, y aquí el apóstol Pablo lo desglosa, y cuando mete esta frase que dice gracias a mi Dios mediante Jesucristo, estás poniendo por evidencia que nada podemos hacer fuera de Él. Esa es la obra redentora de Jesús. Ahora le pregunto algo sobre esto. Cuando dice mi Dios mediante Jesucristo, es decir, el Evangelio y su vida, Pablo dice, está puesto en el Señor, fuera de Él no hay nada. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de esa necesidad de estar ligados a Él? Esa fue la expresión de Jesús. Separados de mí, nada pueden hacer, les dijo Jesús. Esa es la ley. Jamás vamos a experimentar los beneficios de Jesucristo, de la gracia, de la ley, del Evangelio, si no es por medio de la obra redentora. Si no es en Cristo, no se puede. Hay personas que quieren experimentar, qué sé yo, una relación personal, algo que les edifique, algo que les construya, pero lo hacen fuera de Cristo. No le encuentran sabor, no le encuentran sentido a la vida y dicen, es que yo no sé para qué Dios me ha llamado. Es que primero comencemos pensando, si la obra redentora, es decir, si mi vida ya fue puesta a los pies del Señor. Primero tiene que venir la experiencia de la salvación a nuestra vida. Primero tiene que venir el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo no entiende el diálogo con Jesús. Por eso Nicodemo se queda corto cuando él le llega a preguntar acerca de la salvación y todo, y Jesús empieza a hablar con él y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Tú, siendo maestro, le dice la ley, preguntas esto. No entendía Nicodemo, porque no lo veía bajo la obra redentora de Jesús. Por eso esa expresión ahí es clave para entender todo lo demás, lo que vamos a hablar. Por eso me detengo en el versículo 8, porque si no entendemos la expresión que el apóstol Pablo está haciendo, gracias a mi Dios mediante Jesucristo, esa fórmula mágica, digámoslo, que donde pone mi Dios, esa propiedad y la obra expiatoria de Jesucristo, todo lo demás no se entiende, hermano. Y se lo voy a poner de esta manera. Usted conoce personas que le preguntan o le cuestionan a usted por qué viene a la iglesia. Esas personas que le dicen, yo no sé qué tanto haces en la iglesia, no lo entienden porque no están expiados por la obra de Jesucristo. Por eso preguntan. Por eso lo cuestionan a uno. ¿Y qué tanto haces vos? Yo me acuerdo, había una hermana, yo estaba sirviendo en una iglesia, y le decían, unos familiares me decían, mira, fulano y sutano, familia de ella, me viven diciendo que yo me voy a hacer monja de tanto venir a la iglesia. Y yo, para empezar, no somos católicos, les dije. Eso no es aquí, explicarles. Claro, les cuestionaban porque no entienden la obra expiatoria de Jesús. Es que le dije que en respuesta a la salvación, al milagro más grande que usted y yo hemos podido recibir, que es haber sido perdonados de nuestros pecados, la respuesta es una vida bajo esa ley, la ley de Cristo. Es una vida donde se entrega usted al Señor. Que eso es lo que
por lo que quizás podríamos decir los cristianos, todos nosotros peleamos, ¿verdad? Porque realmente seamos vidas agradables delante de Dios. Eso es lo que al final terminamos peleando. Pero nadie que no esté dentro de la obra expiatoria, entendiendo la obra redentora o recibiéndola para su vida, no puede entender por qué nos congregamos. No pueden entender por qué servimos, no pueden entender por qué es que hacemos lo que hacemos, no lo pueden entender. Porque no han tomado en esencia la ley del Evangelio de Jesús. Entonces, si nosotros comprendemos, si vemos el Evangelio de Jesucristo de esta forma, entonces procedemos, mire, a lo siguiente, lo que dice el apóstol Pablo. Siga leyendo, por favor. Dice, mediante Jesucristo, dice aquí, mire, con respecto a todos vosotros. Oiga, dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se oía hablar bien de la fe de la iglesia en Roma. Eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. Doy gracias por la obra redentora, dice Pablo. Gracias porque el Evangelio, la ley del Evangelio, por medio de la obra redentora, está dando frutos en ustedes. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era la manera de proceder o de que la ley se disfrutara? Dice el apóstol Pablo, de que se oye hablar bien de la fe que ustedes tienen. Se escucha decir o hablar de la fe que ustedes tienen. Cuando ya se vive bajo la ley de Jesucristo, nuestra vida, nuestras acciones no quedan ocultas. Estamos a la vista. Nuestra manera de vivir queda expuesta. No se pregunte usted por qué al vecino no le dicen nada ni lo critican por los escándalos que puede hacer o la manera como se conduce, y por qué a usted y a mí sí nos tienen que medir. Por decir un ejemplo, ¿cuántas noticias terribles usted escucha de personas con buenos cargos, con buenos estudios, infringiendo las leyes? Aparecen ahí en las redes sociales que los han capturado porque tal vez estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol, porque hicieron algún ilícito, y solo decimos, vaya, mira, ay Dios, el gran error que cometió, y comienza uno, pero hasta ahí llega. ¿Qué sucede si lo hace un pastor? ¿Qué sucede si lo hace un hermano o hermana en Cristo? Usted puede ver la noticia, pero si le aparece una hermana, es distinto, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, nuestra manera de vivir ya no quedó oculta. Hemos venido a la luz. Mientras que los demás permanecen en tinieblas, usted y yo estamos en luz. Eso es así. Eso es parte de la ley del Evangelio. Nuestra vida tiene que estar a la luz. A muchos no nos gusta. Yo le he comentado, yo le huyo a que mi familia, mi papá o quien sea anden diciendo, él es pastor, donde andemos. Y yo le he dicho a mi papá, no ande diciéndole. Por eso nos hemos ganado un detractor por un lugar que llegamos, porque él contó eso. Y mire cómo son las cosas, que creen que él es el pastor, porque a él lo agarran. Ahí viene el pastor, ve, ¿qué pasó, pastor? Y lo empiezan a molestar a él. Y yo, ¿para qué anda diciendo? Ya ve. Pero ¿sabe cuál es una de las virtudes o riquezas de la ley del Evangelio? Que a usted y a mí nos conozcan por hijos de Dios. Es una ley. Nos tienen que conocer como hijos de Dios. No nosotros decir que somos. Se oye de su fe cómo se divulga. En otras traducciones, les repito, dice, se oye que hablan bien de ustedes, de la fe que ustedes tienen. Eso tienen que decir. Porque no hay manera de entender que usted sea cristiano o cristiana en lo secreto, en lo oculto. Y que nos estemos preguntando, ¿vean? Bueno, ¿y este qué es, pues? ¿Será cristiana? ¿Será cristiano? ¿Qué será? Porque no lo vemos. No puede ser. Parte de la ley del Evangelio, repito, al entender o al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y recibir la obra expiatoria, redentora en nuestra vida, por inercia, por ley, aparece la fe divulgada. La gente nos comienza a observar que no somos los mismos. Se sabe que usted y yo no somos igual. Entonces le dice el apóstol Pablo. Dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo número 9, mire. Porque testigo me es Dios. Aquí está lo otro, mire qué lindo. A quien, ¿qué dice ahí, hermano? Mire, sirvo en mi espíritu, en el Evangelio
de su Hijo. Esa expresión, sirvo en mi espíritu, es una referencia de servir con todo el corazón. Pero el término servir es una acción de un esclavo. No es un ministerio como nosotros lo podamos entender, de que debo de pertenecer a un ministerio. Gloria a Dios por los que damos el paso a entrar a un ministerio. Pero aún estando en los ministerios, muchos no estamos bajo la ley de Cristo. Entonces no es garantía esa. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a esa entrega total, porque cuando dice sirvo en mi espíritu, dice Pablo, está diciéndolo en otras traducciones, sirvo con todo el corazón. Y decir, o la expresión con todo el corazón, es una entrega total en obediencia. Cuando usted se rinde al Señor, cuando nos rendimos completamente en nuestra voluntad al Señor. Esos son los efectos que está causando en nosotros la ley del Evangelio. Nos rinde completamente a nosotros, nos doblega. No hay forma de permanecer en nuestra voluntad ante el Evangelio de Jesucristo. Comienza usted a rendirse. Le voy a decir algo. ¿Usted piensa que cuando empecé yo el ministerio y empecé a predicar y empecé a buscar del Señor, que lo hice así todo por inercia? No, sí, es una rendición a mi voluntad. Usted ha escuchado cuando hemos estado tal vez en alguna celebración o algo, cuando cuentan mis papás lo que mi abuela decía, los consejos que le daban a mi hermana, y por ende pues era como que yo también entendiendo no buscar por este camino. ¿Por qué? Porque no es sencillo, porque no es fácil. Pero ¿sabe por qué se hace? Porque la misma ley del Evangelio a uno lo hace rendirse a la voluntad del Señor. Es que aquí no crea que usted se pone a pelear con los hombres. Es la ley del Evangelio. Tarde o temprano tenemos que terminar rindiéndonos. Y si no nos rendimos por las buenas, uno se rinde por las malas. Pero la ley se aplica. La ley va a llegar. Y no podemos vivir todo el tiempo nosotros creyendo de que, habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no vamos a entregarnos totalmente a Él. Poco a poco el Señor de nosotros va demandando más. Demanda más. ¿Cuántos años tiene de evangelio? Le dicen a uno. Tanto. ¿Sabe cuál es la medida real? No los años, sino que tanto usted se ha entregado a Él. ¿Qué tanta rendición ha dado usted al Señor de su voluntad? Porque a mí me llama mucho la expresión, sirvo en mi espíritu, dice Pablo. Me he entregado totalmente a Él. Y eso es lo que debe de causar, o se le debe de presentar incluso a la persona que no conoce de Jesús. Que venir a Jesucristo implica, si bien es cierto, la ley de Moisés, repito, ya no está vigente como tal porque no hay sacrificios y todo, y la salvación nunca se iba a obtener por obras, pero no quiere decir que en Cristo, en la gracia, nosotros no tengamos leyes. Sí hay leyes que se deben de cumplir. ¿Para ser salvos? No. Como resultados, le dije, de experimentar el señorío de Jesucristo, inmediatamente vienen los efectos de esa ley, se aplican. Voluntariamente, si bien nosotros recibimos a Jesús, entregamos nuestra vida, nos está alcanzando el efecto de la salvación. Usted se rinde. ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando nosotros leemos y que se habla de las primeras obras que se hacen cuando recibimos a Cristo, no es una entrega total. Si usted se recuerda cuando se entregó a Cristo, cuando usted recibió a Jesús como su Salvador personal, y no fue una entrega total. Si está cuidando los pensamientos, andábamos. Si no queríamos que ni una mala expresión escuchar, porque no queríamos que nada nos contaminara. Si andábamos buscando lo mejor para Dios. Ese es el efecto. Claro, con el paso del tiempo puede llegar un enfriamiento, sí, pero ahí es donde, repito, no podemos nosotros adoptar un estilo de vida fuera de la ley de Jesucristo. No es compatible. Eso es peligroso. Yo estoy de acuerdo que de pronto usted y yo pasemos alguna mala experiencia de enfriamiento. A todos nos pasa. Que le bajemos un poco a las revoluciones con Dios. Y el Señor hasta cierto punto, creería yo, en su perfección y en su omnisciencia, eso lo tiene presupuestado, no se sale del presupuesto. Lo que no es normal es que el enfriamiento se vuelva bajo cero. Y aquella temperatura que venía por abajo, ahora resulta que hay frío. Eso ya es peligroso. Ahí hay un problema con esa ley. ¿Cuántos honestamente, no vaya a levantar ni mano, sino que responda hacia usted mismo, pues? Pero ¿cuántos de nosotros hemos infringido tal vez una norma de tránsito una vez?
por prisa, por esto, por lo que sea, ¿verdad? Y uno lo infringe, dice uno, pero solo hoy. Pero como diariamente, ¿verdad? Estamos en varias, luego lo volvemos a hacer, ¿Usted cree que la ley no nos va a alcanzar un día? Claro que nos va a alcanzar. Y tarde que temprano, haciendo esa maniobra, va a aparecer por ahí la autoridad y nos va a decir, lo que usted está haciendo ahorita es indebido. Pero si todos lo hacen, sí, pero es indebido. No crea que porque usted vaya reduciendo en su relación con Dios, en respuesta a la salvación, usted le vaya bajando a las revoluciones, no crea que va a estar bien siempre. Es peligroso cuando usted no se repone de eso. Es peligroso cuando no entendemos que la entrega es total, que la rendición es completa al Señor. Entonces dice, sirvo en mi espíritu. Versículo 10, mire por favor. Rogando que de alguna manera tenga el fin, y vea la expresión de Pablo, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo tenía el deseo de conocerlos a ellos, no los conocía. Y entonces está proponiendo en algunos de sus viajes, en su itinerario, incluir este viaje a Roma y conocer a la iglesia. Ese es su deseo, ahí lo dice, este es mi deseo, dice. Pero aquí es donde viene el otro aspecto, y esto ya es más de comunión, más de relación con Dios. Y dice, claro, si es la voluntad de Dios, dice. Cuando la ley del evangelio comienza a aplicarse a nuestra vida, hermano, nosotros comenzamos a decirlo todo, si Dios quiere, no como un dicho, sino como una verdad. Y empezamos a vivir por la voluntad de Dios. Aceptamos a vivir todo bajo esa voluntad. Ya no va a prevalecer mi deseo, qué es lo que yo quiero, sino si es la voluntad de Dios. Pensemos un momentito qué es lo que quisiéramos para allá, y que nos urge, y que Dios sabe que nos urge, y que por ende sabemos nosotros que Dios quiere dárnoslo, pues, pero no lo da. Entonces, si usted piensa ahorita, quiero esto, Señor, quiero esto, aquí la respuesta viene ya la ley de Cristo en nosotros, y dice, Señor, pero es su voluntad, no la mía. Hacer ese cambio. Esa es parte de la ley de Cristo. ¿Lo mostró el Señor Jesús? Sí, lo mostró. ¿Oró para que pasara de él la copa? Sí, oró para que pasara de él la copa. ¿Tenía problemas él con relación al grupo que le había tocado dirigir? Sí, muchísimo. ¿Qué hizo al final? ¿Su voluntad o la del Padre? Hizo la del Padre. Preguntémonos nosotros en las condiciones de Jesucristo, en el ministerio de Jesús, ¿en qué momento de la vida de Jesús usted y yo hubiéramos tirado la toalla? Solo piense por ahí y haga cuentas de lo que usted conoce de la vida de Jesús. ¿En qué momento hubiéramos tirado la toalla? ¿En qué momento hubiéramos dicho, no, ya no, Señor, usted sabe que te amo, yo con todo, Señor, pero tampoco, no. ¿En qué momento usted hubiera dejado de hacer la voluntad de Dios? Pero dice el salmo de él, decía el salmo de él, el hacer tu voluntad me ha agradado, dice. Imagínese la frase. Con los insultos, con los rechazos, con los problemas. Y uno dice, ¿cómo es posible que el hacer su voluntad le haya generado tal placer? Es parte de la ley del evangelio. Es parte de la ley. Uno en el mundo, en lo secular, uno puede decir, no, yo tal cosa, es así, no la hago. No. Y uno toma determinaciones como esa. Mire, esta situación se presenta así, sí, pero eso sí, yo no. Esto quiero, dice. Y uno pone sus estatutos. Con Dios no funciona así. La ley de Cristo nos hace entender que se hace la voluntad de Dios, no la mía. En casa mi abuela tenía un dicho, lo que hay en la mesa, eso comen. Si no les gusta, pues no van a comer. Pero aquí no hay menú que ustedes van a elegir que quieren comer. Y lo que nos ponían, eso comíamos, hermano. Y no había tal cosa de que, ¿qué vamos a comer? Mi abuela no nos respondía como tal vez hoy responden las madres, ¿verdad? Pues mira, hay pollito, no sé si quieres que te haga algo, y empieza, ay Dios, hermano. Espérate que vas a ver, ya vas a ver qué vas a comer, espérate. No había manera de saber que íbamos a almorzar. Ya ponía lo que había, ejotes con huevo. Y no hay otra cosa. No hay, eso es lo que vas a ir para comer, querés o no querés, no hay más. Tan bueno, decía uno, y a darle, ¿va? ¿Y para dónde? Y con hambre, ¿va? Ahí no había cosa que usted iba a escoger el menú, hermano.
Le estoy poniendo un ejemplo secular, trivial, burdo, hermano. La ley del evangelio a nosotros no nos está preguntando si nos gusta, si quiero o no quiero. Hay una ley que nos somete a nosotros a su voluntad. Eso es lo difícil, eso es lo duro. ¿Qué quiero hacer? Pero ¿qué es lo que quiere Dios que haga? Ese es lo interesante de la ley del evangelio. Es que yo no quiero hacer esto, pero si Dios quiere que se haga, entonces ¿qué hay que hacer? La voluntad de Él, no hay otra. ¿Cuántos les gusta levantarse a las 4 de la mañana? ¿Por qué se levanta? No hay de otra, ¿va? No es mi voluntad, dice uno, porque en nuestra voluntad por demás no reacciona uno, hermano. Reacciona por una necesidad, ¿verdad? Y se levanta por una necesidad, no por voluntad, pero lo hace. Y usted llega a su trabajo y llega todo golpeado, ¿verdad? Y lo que sea, ¿verdad? Y dice la gente que es responsable fulano o fulana, ¿verdad? Y la necesidad, pues, ¿nos somete a la voluntad? ¿Sí o no? Nos somete. Así es el evangelio. Tiene que someternos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y entendiendo que la voluntad de Él no es mala, sino que es buena y es para bien nuestro, ¿por qué no someternos a su voluntad, hermano? Yo hace unos días eso le preguntaba al Señor. ¿Por qué es tan difícil que me someta a su voluntad? Y yo solito me respondo, o no sé si el Señor al final vea dándome la respuesta con manzana. Porque siempre estás pensando en lo que vos querés y no lo que yo quiero. El deseo de Pablo era Roma, pero dice, pero si es la voluntad de Dios. Según la historia de Pablo, no llegó a Roma. No los conoce. Algunos dicen que posiblemente en otros viajes ya lo había conocido, pero al menos bíblicamente no tenemos que él haya estado conviviendo con la iglesia como él hubiera querido. No los conoce a los hermanos. Estuvo preso, que es distinto, pero que fuera así como en las otras iglesias, por ejemplo, como estuvo con Corintios, como estuvo con la iglesia en Éfeso. Eran compartir y todo. No se sabe cuál fue la relación que Pablo llegó a tener con esta iglesia, pero su deseo como tal estaba sujeto a la voluntad de Dios, no a la de él. Decían hace unos meses, vamos a rifar a cada viaje que vayamos a Israel, vamos a rifar entre los maestros, decía. Ay, Señor, que vaya yo, es mi deseo. Y me preguntan, hermano, ¿usted quiere ir a ver? Que no, pero es muy caro, le digo yo. Pero que se haga la voluntad de Dios. Cuando me preguntaron ir a predicar a las cárceles, ¿cree que dije lo mismo como me preguntan de ir a Israel? Es que mire, ahí primero cómo es, ¿verdad? Y uno se pone a preguntar un montón de cosas. Mire, vamos a mandar todos sus datos a antecedentes penales, a toda la policía, para ver pues si no va a ser que lo mandemos y ya vaya a quedar usted, ¿verdad?, como cliente y no sabemos a quién mandamos, ¿verdad? Desde ahí empieza la gran preocupación como que uno debe, ¿verdad? En serio, ¿sí? Ya nos van a decir, decía la directora, y yo, Dios mío, decía, ¿en qué me metí? Ay, no, dice uno, ay, sí, yo quiero ir. Cuando ya la ley del evangelio aplica en nuestra vida, uno se somete a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que se haga. Es lo que Dios quiere para mi vida. Es lo que Dios quiere que tenga. ¿Cuánto nos quejamos porque muchas veces no tenemos lo que quisiéramos? Es la voluntad de Dios, hermano. Ahí empieza a transformarnos el evangelio. Y dice, mire el versículo, vámonos hasta el versículo 12. Dice, bueno, leamos 11 también, 11 y 12. Porque, mire, ahí está el deseo, mire, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, aquí está lo otro, mire, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El cuarto aspecto ahí de la ley de Jesucristo en nuestra vida, la ley del evangelio, es esa, dice, ser mutuamente confortados en la fe. Es cuando se comienza a vivir de acuerdo a la fe en Cristo, y la ley de Cristo nos hace querer fortalecernos a nosotros mismos. En lugar de destruirnos, pues, dice Pablo, yo me edifico, me fortalezco con ustedes, cobro ánimo por la fe que tenemos en común. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos congregados, porque esa es la idea aquí, que cuando la iglesia se reúne, nos reunimos para ser mutuamente confortados, animados, dice, en la fe. Cuando la ley de Cristo nos
nos empieza a gobernar, el estar reunidos, hermano, ya forma parte de una necesidad para ser fortalecidos, dice uno. Que lamentablemente tengamos problemas entre nosotros, pero eso es evidencia de que a algunos no nos ha alcanzado la ley de Cristo. Pero el reunirnos no está sujeto, hermano, a que si está o no está la iglesia bien o mal. Es que somos nosotros los que debemos de concentrarnos en nuestro llamado. Cuando la ley de Cristo ya me gobierna a mí, no, yo quiero congregarme. Yo me fortalezco, yo me edifico. Y usted comienza a buscar los momentos de fortaleza. Cada tiempo de culto, cada momento de reunión, cada momento para estar reunidos y adorar y oír palabra y todo, sí, es un motivo para estar reunidos en la casa de Dios. Ya comienza a ser una necesidad, pues. Así como comer, le decía yo el otro día, así como comer se vuelve una necesidad, ya en la ley de Cristo lo que está diciendo Pablo es, hay una necesidad de estar reunidos para ser fortalecidos. Por eso es peligroso cuando nosotros comenzamos a sentir que no queremos estar en un culto. Es peligroso. No forma parte de la ley que es el evangelio. Característica de la iglesia primitiva que vivía el evangelio de Jesucristo, que permanecía reunido, permanecía congregado. Ya estaban disfrutando de su beneficio, de su salvación, disfrutaban de ello. Y entonces Pablo por eso le gustaba andar de iglesia en iglesia, reuniéndose con los hermanos, conociéndoles, compartiendo con ellos los dones espirituales para ministrarles, y tal vez así les dice más adelante, obtengo también de ustedes algún bien espiritual. Pablo estaba hablando de esa fraternidad, de esa comunión que existe entre hermanos. Cómo nosotros podemos compartir, cómo nace el deseo de compartir. Que tal vez usted está en su trabajo, en sus estudios, y usted está viendo la hora, ya va a ser hora de irnos para el culto. Ya va a ser hora para irme a mi servicio. Y cuando uno no viene, qué lástima. Mi hijo le salió una actividad familiar. Tenían ratos de no hacerlo y él ha estado esforzándose en varias cosas y entonces, decidimos darle permiso. Pero inmediatamente me dice, ¿y el culto? Y yo, ¿por qué lo preguntarle? Porque ya había hablado, mandó indicaciones ahí del culto. Va a pensar, qué bonita la reacción, ¿verdad? Imagine que nosotros amanecemos, quizás, o estamos, bueno, y no fuiste a la iglesia, ¿ve? Ni sentí. Qué feo, hermano. Y ya habrá habido culto, vos que tampoco, y que dijeran nada, ¿cómo que le vamos a andar tocando la puerta del culto, el culto? ¿Cuál? No nació, qué feo, dicen, es peligroso. Es parte de la necesidad de venir, de reunirse, de cantar, de orar. Me decía hace bastante tiempo una hermana, mire, ay, disculpe, pero a mí me gusta ir a la iglesia y me gusta para ir a hablar con Dios, a orar. Qué bueno, si es que venimos aquí a buscar de Dios, no de las personas. Pero esta reunión que tenemos, congregarnos, nos produce, nos transmite esa fortaleza. Cuando sabemos de las luchas y todo, y uno dice, pero ahí está el hermano, no se rinde, la hermana, ahí está, y eso lo fortalece a uno. Es parte de la ley se aplica, le dije, y se aplica en estas áreas. Y vámonos hasta el versículo 14, dice el apóstol Pablo, mire, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, soy deudor. Esa expresión hace una referencia también al compromiso que se obtiene para hacer luz en medio de la oscuridad, dependientemente de donde nosotros nos encontremos o con quienes nos encontremos. El apóstol dice, a todos me debo yo. Usted y yo nos debemos a familias, a vecinos, a amigos, sean o no sean cristianos, nos debemos a ellos. Es nuestro deber que ellos conozcan también de la luz que nos ha llegado a nosotros, que es Cristo Jesús. Es nuestro deber que ellos puedan percibir la luz del evangelio. Mire, yo realmente fulana, hay que ver a ella si quiere o no quiere, es decisión personal. Eso pensaba yo antes, fíjese. Así pensaba yo. Yo obviamente solo servía, pero yo veía familiares y a mí me gustaba comportarme como yo quisiera, molestábamos y todo, familia, no le digo que era un gran depravado, pero me comportaba en los términos seculares. Y hasta que un día me preguntó un hermano en Cristo, ¿qué estaba haciendo yo por alcanzar más almas? Ir a predicar a los buses, le dije.
No, te pregunto por los que están cerca de vos. ¿Qué hacemos? Porque la salvación es personal, dije yo. Hay cada quien. Hombre, tenés que también preocuparte por ellos. Y es un compromiso con quien sea. En el grupo de evangelismo, en la materia de evangelismo, les digo yo a los estudiantes, porque vemos una parte ahí donde el evangelismo, cuando uno va a evangelizar, el rechazo no es personal, rechazan a Jesús. Y lo difícil que se hace hablarle a personas que no son muy gratas a uno. Y entonces yo les digo yo, ¿ustedes le irían a hablar a Jesucristo a la persona a la que más detestan o a la persona que más daño les ha hecho? Y todos los que quedan, nadie responde cada vez que digo esa pregunta. En todos los grupos. Y le digo a veces, y lo hago puntual, a veces señalo a algún hermano, hermana, ¿le hablará usted a fulano? Sí. Ay, pastor, me dijo, sin eso estoy, me dijo que hay un vecino, viera que yo sé que el hombre es un gran hijo del diablo, me comienza a describir la persona. Pero estoy siendo como llamada, fíjese, a veces a predicarle, pero digo yo, que quizás Dios no quiere. Ajá, usted no quiere, le digo yo. Es un deber. Como Pablo lo entiende, soy deudor, somos responsables de ser luz donde sea que estemos. Es parte de la ley. Esa es la ley de Cristo. No es a medio tiempo, no es donde nosotros creamos, es en todo tiempo. A veces vamos a algunos lugares que nos invita la familia o nosotros estamos de paso, llegamos a algún lugar y de pronto hay personas que lo reconocen a uno. Hermano, ¿cómo está? Y yo, hermana, que hace tiempo que no nos vemos, y comenzamos a hablar. Y yo digo, ¿qué tal si no estuviéramos haciendo lo correcto? Y no porque yo diga siempre ando haciendo lo correcto. Todos cometemos los errores, ¿verdad? Y probablemente de pronto un día venía yo de jugar. Y venía obviamente en indumentaria deportiva. No, yo aquí juego con pants y todo, ¿verdad? Y trato la manera de, Dios te bendiga cuando me pegan un zapatazo y todo. Los bendigo aquí a los futbolistas. No, esa vez venía de jugar con unos amigos, yo venía en short, mi esposa venía deportivo y todo, y se nos ocurre pasar a cenar, y donde estábamos cenando me encuentro un alumno del seminario. Y yo solo miraba que ellos me miraban de la otra mesa y yo decía, ¿qué será que me verán? Quizás ya reconocieron que soy futbolista, dije yo, que ya me han visto jugar en algún lado, ¿cuál? Mire, de repente vi que él pasó a recoger otras cosas y cuando regresó pasó por mi mesa. Pastor, Dios me lo bendiga, ¿se acuerda de mí? ¿Verdad? Y yo, no, le digo yo, pero de que me dijo pastor, dije yo, pues no, dije yo otra cosa. Y le digo yo, no, hermano, yo fui su alumno en tal materia, pastor. ¿Ya se acordó? Sí, le dije yo, Dios mío, dije yo. Así, hermano, como salí de la cancha. Y mi esposa iba, y yo, a ella la andamos ganando a Cristo, ¿verdad? No se ha convertido, ¿verdad? Y me dice mi papá, porque andaba mi papá también, y me dice, alumno. ¿Y sabe cómo qué horas eran? Porque uno ya no juega a 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Uno anda jugando como a las 10 de la noche. Ya eran como las 10:30 de la noche. En el lugar que pasamos, ya usted sabe que la gente que llega ahí quizás es porque trabaja, no sé, tarde o qué sé yo. Por algo también el muchacho andaba ahí, ¿va? Pero dije yo, imagínate la hora que anda el pastor, maestro, que tiene que ir a dar la clase y el culto el día de mañana. Claro, yo, como repito, no andaba haciendo nada indebido. Pero mi responsabilidad, entendí yo, es siempre, a donde sea que esté y con quien esté, ser luz. Y no tropiezo para nadie. No, mire, su vida es su vida, ¿verdad? Mi vida es mi vida, así que nadie se mete con mi vida. Ahí ya se equivocó porque ya no es su vida. Es de Cristo. Estamos en la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo dice el Señor, míos son, no son suyos. ¿Cómo se refirió Jesucristo en el capítulo 17, si mal no estoy, de Juan, acerca de sus discípulos? Tú me los diste, en mis manos están, dice. Ninguno se me salió, dice. ¿Ve? Trate de salirse usted, pues. El único que salió, ¿quién fue? ¿Quién fue el único que se salió? Ah, vaya, entonces en categoría de Judas están aquellos que no quieren entregar su vida al Señor. No, yo sí soy de Cristo, pero yo creo que uno puede hacer. Ah, entonces el hijo de perdición. Así es Judas, hermano. No, los de él, en sus manos están, ninguno se le ha salido. Los guardé, dice el Señor. Míos son, dice. No, ya no es su vida. Ya no es que usted decide.
somos responsables de ser luz siempre donde sea que estemos, porque le pertenecemos a Él. Es como esas empresas que le exigen a sus empleados no dejar la marca, donde sea que anden. Siempre anden identificados de la marca y le pertenecen a la marca. No le pertenecen a otra cosa más que la marca y se deben a su marca. Y andan vestidos y andan su identificación y todo, la marca. Y le preguntan, ¿de dónde es usted? De tal empresa. ¿Eso es su marca? ¿Cuál es la marca de nosotros? El comportamiento, la forma de hablar, la conducta, decisiones que tomamos. La ley de Cristo se comienza a reflejar. Cuando el reconocimiento de Cristo es auténtico en nosotros, es ahí donde comienza a darse el cumplimiento de la ley en nosotros. Usted como salvadoreño se somete a las leyes del Estado salvadoreño, porque usted es salvadoreño. Si usted está en otro país, infringe las leyes, el país lo quiere acusar, usted pertenece a El Salvador, lo pueden pedir y todo, y hay una situación de extradición, y usted puede venir y aquí es su país, lo puede defender su país, porque usted pertenece a este país. Claro, allá presentó algunos ilícitos, ellos lo piden. Miren, aquí nos hizo esto, tiene que venir a pagarlas aquí. Pero hay leyes también del Salvador que a usted y a mí, en alguna medida, nos rigen. Usted y yo como cristianos estamos en el mundo, sí, las consecuencias de nuestras decisiones en el mundo las pagamos, sí. Pero su vida y mi vida, al pertenecerles a Cristo, no le pertenece a nadie más. Inmediatamente estamos bajo la ley de la gracia que es Cristo Jesús. ¿Quién mejor para hablar de la ley sino el apóstol Pablo, un doctor de la ley? Él hablaba de la ley. Él expresó que la vida en Jesucristo no es libertinaje. Si bien es cierto, la ley, dice Pablo, deja de ser, pero hay una ley más grande sobre nosotros, que es la de salvación, que es la que debe de comenzar a notarse en nosotros si entendemos que Cristo es el Mesías y el Señor de nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor,